Nuestro colaborador permanente de Brújula Internacional y de la revista Diplomacia, Dylan Pereira, ha hecho una gira de estudios por varios países, entre ellos Europa, y hoy se encuentra en Portugal. Importante preguntarle lo que la prensa hoy tiene análisis en profundidad con la presencia de la Unión Europea en la reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la actitud, sobre todo los europeos, frente a Rusia en ese posible acuerdo que van a firmar con Kiev, con Zelensky. ¿Cómo ven los europeos que están preocupados por la situación de Estados Unidos, distinta a la tradicional, y la misma seguridad que quieren de Rusia, pero involucrarse y sobre todo a Ucrania para apoyarla en su integridad? Muy buenas tardes, embajador. En efecto, el gran tema, sin lugar a dudas, ha sido la serie de reuniones de alto nivel diplomático que han sucedido, la cumbre bilateral de Alaska entre el presidente Trump y el presidente Putin. Recordemos que fue el primer contacto a nivel de jefes de Estado entre Estados Unidos y Rusia desde el año 2021, cuando Biden se reunía en Ginebra con Putin, y seguramente uno de los primeros encuentros de alto nivel con Occidente desde el inicio de la invasión a gran escala del año 2022 de la Federación Rusa contra Ucrania. Los europeos hicieron parte, entre ellos 6 grandes líderes de la Unión Europea, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, la primer ministra italiana Giorgia Meloni, Keir Starmer del Reino Unido, Emmanuel Macron de Francia, y también el presidente de Finlandia acompañaron posteriormente al presidente Zelensky el lunes pasado a la Casa Blanca, dentro de este espíritu de cooperación paneuropeo que ha sido fundamental en apoyar las capacidades de defensa de Rusia. Recordemos que la Unión Europea ha sido el donante principal a Kiev en los últimos más de 160.000 millones de euros en ayuda financiera y militar del bloque comunitario a Ucrania, y además con la expectativa de poder en el futuro cercano adherir a Kiev a los Estados miembros de la Unión Europea. 3 grandes preguntas sobre el tapete en este momento. Por un lado, esa eventual cumbre bilateral entre el presidente Zelensky y su homólogo ruso, Vladimir Putin, que sería el primer encuentro a alto nivel desde la invasión rusa de febrero del 2022. Y por otro lado, el tema de las garantías de seguridad. Existía sobre la mesa una gran incertidumbre respecto a la posibilidad que Ucrania pudiese eventualmente unirse a la OTAN. Parece que hoy es un veto tanto para Rusia, y ya Occidente lo empieza a asimilar, si se quiere, pero la fórmula italiana ha calado muy bien en la mesa de negociaciones, donde se propone colocar unas garantías de seguridad semejantes a las que provee el artículo 5 del Tratado de Washington, el Tratado de la OTAN, en el que un ataque a uno de los miembros significaría un ataque a los 32 miembros de la OTAN, de forma tal de garantizar no solamente una capacidad armamentística capaz de evitar cualquier futura agresión rusa, pero en caso de que esto sucediese nuevamente en territorio europeo, pues existiese una mayor coordinación de los Estados miembros con Kiev, y eventualmente también una participación directa de Estados Unidos en estas garantías de seguridad. Es importante el señalamiento que hace Dylan Pereira sobre el artículo 5 de la OTAN. Esa solidaridad en caso de un ataque le daría seguridad a Kiev, sobre todo. Ucrania se sentiría más segura frente a Rusia, aunque seguramente van a tener que ceder parte del territorio. No sé cómo lo ves, Dylan, que una negociación siempre que se cede en Rusia y cede en Ucrania. A lo mejor Rusia renuncia a algunas de las apetencias que tiene, pero también tendrá que aceptar estas disposiciones, como la propuesta de Italia. Así es, embajador. De hecho, sobre la mesa de negociaciones esta semana en Washington, D.C., con los líderes europeos, pues el gran protagonista era ese mapa de Ucrania con zonas en rojo, demarcadas en rojo, que trae el presidente Trump a la mesa de negociaciones, señalando 5 regiones fundamentales en el Donbass, Lugansk y Donetsk, que son estas repúblicas separatistas que hicieron una suerte de autodeterminación o de autodeclaración de independencia días previos a la invasión rusa, violando así el derecho internacional y violando la Carta de Naciones Unidas. Por otro lado, por supuesto, también Zaporilla y Gerson, y esto estaría sobre la mesa de negociaciones. Sin embargo, el presidente Trump ha tomado un cierto distanciamiento a tener una posición directa en eventualmente una repartición territorial, y ha dejado este tema en la futura cumbre entre Putin y Zelensky, en el que negociarán posiblemente, pues como usted decía, embajador, la posibilidad de una repartición territorial de algunas posiciones rusas que ya han conquistado en territorio ucraniano. Sin embargo, existe mucha cautela al respecto. Los europeos han tenido de forma unánime y homogénea durante los últimos el respeto absoluto a la soberanía e integridad territorial
de Ucrania. Y esta eventual repartición significaría un precedente muy peligroso para Europa y para todo el derecho internacional, porque estaríamos de una forma u otra retrocediendo siglos de historia en el que las fronteras ya delimitadas y reconocidas por el derecho internacional podrían verse vulneradas por actos de Rusia contra Ucrania. Y en un contexto regional donde también vemos posiciones en Moldavia o en Georgia que han sufrido también estos avances separatistas prorrusos en algunas de regiones, pues preocupa inmensamente, pero sin lugar a dudas será un punto elemental en las próximas negociaciones. Ahora, ya hubo la reunión en Alaska, vino la reunión también de la Unión Europea con el presidente Trump. Falta ya el triángulo definitivo que es Trump, Putin y naturalmente Ucrania, que ahora sí tendrá que sentarse para la parte final de la negociación. El formato que se plantea en este momento es por definir todavía el local de una reunión bilateral entre el presidente Zelensky y Vladimir Putin. Algunos voceros del Kremlin han insinuado incluso la posibilidad que fuese Moscú, lo cual sería sin lugar a dudas humillante para el pueblo ucraniano. Ya países como Suiza y en particular el Cantón de Ginebra ha dado garantías que de escogerse Ginebra como la sede de las reuniones le otorgarían inmunidad al presidente Putin, que recordemos que pesa sobre él una orden de captura de la Corte Penal Internacional, y por otro lado también estaríamos hablando de un tercer formato ya trilateral entre Estados Unidos con la presencia del presidente Trump y los líderes de Ucrania y Rusia. El presidente Macron el lunes en Washington, el presidente de Francia, pues insinuaba que sería importante que tanto él como el Keir Starmer del Reino Unido estuviesen presentes en esta reunión, en este nuevo formato, de forma tal de incluir a las posiciones de seguridad del continente europeo en este sentido. Ahora bien, ya desde Moscú se envían algunas señales que pueden generar tensión, en particular en las últimas declaraciones de Lavrov, el canciller de Rusia, decía que no toleraría el despliegue de tropas occidentales en Ucrania. Y esto, en cierta forma, pues podría entorpecer estas garantías de seguridad que, como decimos, intenta emular aquellas que son. Turquía también ya ha estado involucrada con conversaciones entre el presidente Erdogan y el presidente francés Emmanuel Macron. Y otra de las grandes, quizás, conclusiones de esta garantía de seguridad es que parece haberse pactado ya en Washington que la Unión Europea financiará 100.000 millones de euros adicionales de armamento que Kiev comprará a Washington. Y de una forma u otra es un paso positivo, si se quiere, entre las relaciones entre Kiev y Ucrania, donde pues ya implicaría un involucramiento real y un compromiso real también de Estados Unidos en participar, aunque sea desde el punto de vista de suministros, en estas garantías de seguridad. Otra de las informaciones, Dylan, hoy en día es el cese de fuego en Palestina, allí en la zona de Gaza, la posibilidad de una negociación también donde rusos, americanos, chinos están interesados en una solución final. Son víctimas, ya sean judías o árabes, las que están pereciendo y además destruyendo prácticamente ciudades. La liberación de una cantidad importante de rehenes, que es sin lugar a dudas una de las aspiraciones más importantes de Tel Aviv. Lo cierto es que si bien ya jamás ha dado este paso, que se asemeja mucho pues a los borradores que ya había aceptado la contraparte israelí en situaciones de negociación pasadas las últimas semanas, lo cierto es que dentro del Knesset en Israel ya se ha aprobado en el gobierno de Benjamin Netanyahu la operación militar que busca el control territorial con más de 60.000 reservistas de Gaza City, de la ciudad de Gaza. Esto, sin lugar a dudas, ha levantado las alarmas de la comunidad internacional, particularmente desde Europa y desde América Latina. Se ha hecho un llamado a reconsiderar esta opción por el posible coste humanitario que significaría una operación terrestre. Netanyahu es inflexible en sus posiciones de desarticular de toda forma a Hamas, naturalmente siendo considerado, pero el mundo exige pues el ingreso de ayuda humanitaria a gran escala y un cese al fuego que eventualmente lideraría a conversaciones técnicas de paz y poder de una forma u otra definir el futuro de la Franja de Gaza, que ya se da, por cierto, en todas las capitales del mundo, que no incluye naturalmente a Hamas al frente de una posible entidad de gobernanza, pero que podría establecerse una coalición técnica de alto nivel con apoyo de los países árabes que permitiesen el cese al fuego, la entrada de ayuda humanitaria y posteriormente la reconstrucción de la franja. En esos conflictos internacionales permanentemente las potencias decidían. Sin embargo, vemos como en el caso de Siria, que está muy cerca ahí de Palestina, Rusia y Irán apoyaban al gobierno de al-Bashar al-Assad y sin embargo cayó el gobierno por la fuerza interna de la gente que quería un cambio de gobierno
y una transición. Gracias. Esto de Siria es interesante porque es un interrogante. Así. El propio presidente Trump reconoce al gobierno de Siria, espera que sea un gobierno democrático y no que persiga a las minorías que se sienten arrinconadas. Precisamente ayer o antier teníamos una entrevista con un sirio desde Sueida y había la confrontación entre drusos y beduinos, es decir, sigue la violencia y necesitan parar esto. Así es, embajador. Siria, que sin lugar a dudas es una de las llagas más dolorosas de lo que significó la primavera árabe, naturalmente en este espíritu de emancipación y de libertad que buscaban y aspiraban sobre todo millones de jóvenes, y que logró destituir regímenes autoritarios como Mubarak o también el caso de Túnez y Egipto, que lograron procesos paulatinos a las transiciones democráticas. Al llegar a Siria, pues es absolutamente cruenta, que se instala por más de 12 años, generando una de las peores crisis migratorias y humanitarias de la humanidad, y que sigue con focos vivos, como el caso de Sudán, que ya inicia su 14 año. De Siria, pues Damasco, tras la caída del régimen de Bashar al-Assad, que como usted bien decía, embajador, era apoyado directa e indirectamente tanto por Moscú como por Teherán, y está la chiita, que intenta también aumentar su presencia en los países del Golfo y particularmente en el Medio Oriente, pues hoy ha transitado a este nuevo liderazgo que ya es reconocido, como usted dice, embajador, por Estados Unidos, que está en conversaciones diplomáticas de alto nivel con los europeos y al que se le han retirado pues la mayor parte de las sanciones económicas impuestas tras en esta aspiración por intentar estabilizar el país. Sin lugar a dudas, en los cuestionamientos y en los temores que siguen sobre la mesa, sobre todo respecto a la protección de las minorías, en particular las minorías cristianas que hacen vida en Siria, pero siempre es fundamental renovar este llamado por la convivencia. El Medio Oriente, y tuvimos la oportunidad hace poco de estar en Palestina, en Israel y en varios países de la región, pues es un crisol fundamentalmente basado en las religiones y en las diferentes etnias que están llamadas a la convivencia pacífica y a la coexistencia. Creo que este mensaje, que además ha sido ratificado por líderes religiosos como el Papa León XIV, es fundamental en un momento donde estos conflictos siguen cobrando la vida de miles de personas inocentes. Bueno, el tiempo es terrible en la televisión. Hay tantos temas internacionales, volveremos en una nueva oportunidad, inclusive la América Latina, que tiene nuevas situaciones como en Bolivia, pero ya habrá tiempo de hablar sobre esto. Tenemos que ir al corte y después con más